Bien, comencemos entonces. Voy a dejar de compartir un momento. ¿Ya? Hola a todos, mucho gusto, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Tolosa, soy kinesiólogo de la Corporación EduDAO, específicamente de la sede de Araucanía. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante relevante, sobre todo en los bebés, sobre todo en aquellos que son más pequeñitos, eh, y que es el control flexor en los niños con síndrome de Down. ¿Ya? Vamos a explicar un poco a qué nos referimos con control flexor. También, para entender cuál es el flexor, vamos a tener que también hablar del extensor, ya será por ahí una comparación, y de ahí ver por qué es tan importante cada uno, y específicamente cuál es la implicancia que tiene el control flexor. ¿Ya? Vamos a ver algunas imágenes, un PPT que tengo preparado, y posteriormente voy a mostrar algunas actividades que puedan servir para realizar en sus casas, para precisamente estimular este tipo de control. ¿Ya? Entonces ahora quiero recordarles que puedan mantener sus micrófonos silenciados, ¿ya? Y que si tienen alguna duda, pueden irla escribiendo en el chat, ¿ya? Y al final se van a contestar las dudas, ¿ya? Entonces yo al final vamos a estar revisando cuáles son las preguntas que hay para poder contestarlas, ¿ya? Pero mientras tanto las pueden ir dejando en el chat. Perfecto. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Ya? ¿Se ve ahí? Dice, entonces, importancia del control flexor en bebés con síndrome de Down. Muy bien. Para hablar sobre control flexor y sobre control extensor, primero tenemos que entender bien los conceptos de flexión y de extensión propiamente tal. ¿Ya? En sí, son dos términos que desde el punto de vista anatómico hacen referencia a los movimientos del cuerpo. ¿Ya? La flexión indica doblar o disminuir un ángulo existente entre huesos o partes del cuerpo. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos, por ejemplo, si yo tengo mis brazos extendidos y trato de llevar mi mano hacia mi hombro, ese movimiento de llevar mi mano hacia el hombro involucra, ¿cierto?, un movimiento a nivel de codo, ya que está acercando dos huesos o dos partes del cuerpo. Ese sería un movimiento de flexión propiamente tal, ya, porque como dice, está doblando una parte del cuerpo o está disminuyendo un ángulo, que en este caso sería el ángulo del codo propiamente tal. En el caso de la extensión, nos referimos a rectificar o incrementar ese ángulo. Es decir, si yo ya tengo mi mano en el hombro, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, y ahora empiezo a estirar este codo, eso es extensión, ¿ya? Entonces, extensión dice rectificar o incrementar el ángulo entre huesos o partes del cuerpo. Ahora, cuando hablamos de flexión o de extensión, eso se aplica a cada articulación de nuestro cuerpo, ya al codo, a la mano, por ejemplo, a la muñeca, al hombro, la rodilla, etcétera, ¿ya? Pero también nos referimos a flexión y extensión como a grandes movimientos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tratamos de llevar, estamos acostados y tratamos de sentarnos, ahí estamos realizando un movimiento de flexión, ya porque estamos como acercando en cierta forma la cabeza hacia nuestras piernas, ya que pasan de estar desde totalmente extendidas, recostados, a tratar de acercar ciertas zonas o partes del cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con flexión y extensión? Ahora, colocando un ejemplo acá, tenemos dos niños, ¿ya? El primero que vemos aquí, que está chupando su dedo del pie, está en un patrón de flexión completo, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente está tratando de unir, de acercar todos los segmentos de su cuerpo. Es decir, sus brazos, que al momento de estar acostado podría haberlos tenido apoyados en el suelo, ya las piernas igual, ahora las tiene arriba, cercanas
a su pecho, llevándolo a su pie, perdón, su pie a su boca, ¿cierto? Con las manos también hacia adelante. Y en el caso del otro bebé, tenemos un patrón más bien de extensión, ¿ya? Un control más bien extensor, porque está abriendo su cuerpo. Si se fijan, tiene sus manos abiertas, sus brazos abiertos hacia los lados, ¿ya? Su espalda también se ve muy, muy erguida. Entonces, con eso estamos viendo ahí todo un patrón de extensión. Si se fijan, sus pies, sus talones ni siquiera están apoyados en el suelo, sino que también se han levantado del suelo, ¿ya? Y aquí coloqué esta imagen de los típicos chanchitos de tierra que vemos en el suelo, como para hacer una metáfora, ¿ya? Cuando ellos se cierran, entonces se están flexionando, ¿ya? Pero cuando se abren de su caparazón, entonces, y empiezan a caminar, están de una forma más extendida. Bien, teniendo esos conceptos en claro, vamos también a clarificar algunos que tienen que ver con la hipotonía y la fuerza de gravedad, ¿ya? La hipotonía consiste en un estado del músculo en donde hay un menor tono muscular. ¿Qué es lo que se entiende por tono muscular? El tono muscular es un estado de semicontracción permanente, es decir, el músculo generalmente en condiciones normales está en un cierto grado de contracción, ¿ya? Ese grado de contracción permite mantener posturas, ¿ya? Y mantener una posición fija, ¿ya? Eso quiere decir que cuando hay hipotonía, es decir, menos tono, tenemos que ese estado de semicontracción es menor y por lo tanto no puede mantener muy bien esas posturas o patrones de movimiento, ¿ya? Y aquí la fuerza de gravedad ejerce entonces una influencia bastante importante, ¿ya? Aquí tenemos algunas imágenes de niños que están recién nacidos, ¿ya? En condiciones generales, un niño recién nacido tiene este patrón, ¿ya? Porque estaba dentro del útero, ¿cierto? En un espacio más reducido, entonces viene con un patrón de flexión. Sus brazos están cercanos a su cabeza, ¿cierto? Sus piernas están flexionadas cerca del abdomen, y aun cuando lo dejan de guatita, también permanece en esa posición. Sus piernas y sus rodillas tienden a quedar debajo de su abdomen, ¿ya? Pero en el niño que nace con algún grado de hipotonía, como es en el caso de los niños con síndrome de Down, vemos que ese patrón de flexión precisamente no está, ¿ya? La gravedad derriba los brazos porque no hay ninguna oposición de parte de la musculatura como para poder mantenerlos arriba. Entonces la gravedad lo que hace es que empuja hacia el suelo las extremidades, ¿ya? Quedando generalmente el niño en una posición como de ranita que se llama, ya con sus piernas abiertas, ya formando como una forma de U, y también sus brazos quedan hacia los lados, ya diferente a el otro caso en donde los brazos y las piernas quedan por debajo, cercanos al abdomen y al pecho, ya. Entonces, ya desde que el niño con síndrome de Down nace, tiene que oponerse a la fuerza de gravedad, ¿ya? Y el tema de que tenga un grado de hipotonía genera mayor dificultad, es decir, hay un reto mayor para poder enfrentar esa fuerza de gravedad y poder entonces, por ejemplo, llevar sus manos hacia la boca, ¿ya? Generalmente los niños al tercer mes, cuando nacen, están llevando las manos a la boca, se las chupetean, ¿cierto? Pero en el caso de la hipotonía, hay que vencer toda esa fuerza de gravedad, todo lo que eso implica de tener un menor tono muscular y tratar de hacer más esfuerzo para llevar la mano, por ejemplo, a la boca, ¿ya? Bien. Entonces, hablemos ahora sí de control flexor y extensor, que precisamente cuando hablemos de ambos nos vamos a referir a la capacidad finalmente de oponerse a la gravedad, ¿ya? En el caso del control extensor, vamos a decir que es la capacidad de realizar movimientos de extensión, como los que mencionamos anteriormente, ¿ya? Y mantenerlos, es decir, si el niño, por ejemplo, está de guatita, ya la capacidad, por ejemplo, de elevar su cabeza del suelo, ya venciendo la gravedad, es decir, haciendo todo el esfuerzo para llevarla hacia arriba y poder mirar hacia adelante o hacia el frente, ¿ya?
Y en el caso de los niños con síndrome de Down, precisamente ese control extensor, ya desde que el niño nace, notamos que está un poco más disminuido. Ya hay un mayor esfuerzo para tratar de mantener la cabeza en alto mientras está de guatita, ¿ya? Y los periodos o el tiempo que puede mantenerla en alto también es menor. ¿Ya? Entonces, como hay un gran esfuerzo, muchas veces hay un balanceo porque la musculatura no logra estabilizar bien el cuello, ¿ya? Y de repente la cabeza cae, ¿ya? Ese es un ejemplo. Entonces, cuando nos referimos a control extensor antigravitatorio, es la capacidad de realizar extensión o movimientos mantenidos de extensión en contra de la fuerza de gravedad, ¿ya? Y acá, por ejemplo, vemos, ¿ya? Una posición en la que un niño ya más grande, un bebé mayor, está apoyando sus manos y su cabeza está mirando hacia el frente, ¿ya? Y su columna está totalmente extendida. De hecho, vemos que a nivel de la columna lumbar es donde hay un mayor extensión. Incluso sus pies no están bien apoyados en el suelo porque también están, ¿cierto?, con un componente de extensión. Este acto de oponerse a la gravedad empieza a activar, ¿ya? Y a fortalecer todo lo que es la musculatura posterior de la zona del cuello y de la espalda, ¿ya? A nivel dorsal, lumbar y también la musculatura glútea, ¿ya? Y ahí tenemos una seguidilla de músculos que va uno tras otro, que empiezan a trabajar en cadena, ¿ya? Y trabajan en conjunto para poder favorecer este movimiento, ¿ya? Aquí no hay solamente un músculo involucrado, hay muchos, ¿ya? Pero sí trabajan en cadena, trabajan de forma sinérgica, ayudándose y complementándose para poder mantener esta posición, ¿ya? En el caso del control flexor antigravitatorio, vemos que es la capacidad de realizar movimientos de flexión, ¿ya? Y mantenerlos contrarrestando la fuerza de gravedad, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ahora vamos a tener a un niño, por ejemplo, de espaldas, ¿ya? Antes estábamos hablando con el niño de guatito. Cuando el niño está de espaldas y yo trato de sentarlo, ¿ya? Desde las manos, en condiciones generales, el niño trata, al menos ya desde el tercer mes en adelante, trata de mantener la cabeza y de llevarla y acompañar el movimiento cuando lo están levantando, ¿ya? De hecho, vemos acá en la imagen una flecha, ¿cierto?, que indica que en la medida en que van levantando y sentando al niño, él también va con su cabeza tratando de seguir el movimiento. En el caso de los niños con síndrome de Down o de los recién nacidos también, que no tienen desarrollado este control flexor antigravitatorio, cuando se hace este tipo de pruebas, que es una prueba neurológica, ¿cierto?, que hace el médico, eh, la cabeza tiende a caer, ¿ya? Entonces se le está sentando al niño, pero no está la capacidad de la musculatura anterior de su cuello para contrarrestar la gravedad y poder acompañar el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tiene mucha actividad esa musculatura, no hay cómo ponerse a la gravedad y la cabeza finalmente termina cayendo, ¿ya? Ahora, los movimientos de flexión en el bebé, ya sobre todo antes de que empiece a sentarse, activan la musculatura flexora del cuello, ¿ya? Y también de todo lo que es la musculatura abdominal, ¿ya? Como se ve acá en la silueta de la persona, y las flechas indican que toda la acción de la flexión lleva a activar, ¿cierto? Y a ir fortaleciendo esta musculatura que va a ser súper importante posteriormente. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos la imagen de un bebé que está en una postura de flexión, está llevando sus pies hacia adelante, cerca a su cara, los está tocando con sus manos y de hecho podemos ver en su abdomen cómo se nota el esfuerzo, ¿ya? Y se nota que está contraída ahí la musculatura del abdomen para garantizar que pueda llevar las piernas hacia el pecho, ¿ya? Ahora, hemos hablado del control flexor y del extensor, ¿ya?
los hemos definido, hemos dicho cuáles, cómo van activando musculatura tanto de la parte anterior del cuerpo como de la parte posterior, ¿ya? Pero esto tiene una implicancia bastante grande, ¿ya? Y sobre todo la musculatura que es más central, es decir, que está cercana a lo que es la columna vertebral, ya que está en parte de lo que es la espalda, el tórax, ¿cierto? En el tronco propiamente, tal como lo llamamos nosotros los kinesiólogos, ¿ya? Y las extremidades después ya son más distales. Ahora, son necesarios ambos, ¿ya? El control flexor y el extensor se necesitan uno al otro, ¿ya? De hecho, es crítico, aquí hay una publicación en un artículo que lo anoté textual y lo vamos a ir explicando, dice, es crítico que los músculos funcionen en el equilibrio, ¿ya? ¿Cuál es el equilibrio? Que finalmente tanto los grupos que hacen la flexión como los que hacen la extensión puedan participar, ¿ya? Y que puedan los dos también activarse, ya que no sea solamente los grupos musculares de la extensión los que primen y la musculatura flexora no se esté activando, ¿ya? Dice, es crítico que ambas funcionen en equilibrio, ¿ya? Y a eso es a lo que nosotros llamamos un balance entre la flexión y la extensión. Cuando prima más, por ejemplo, la extensión, hablamos de un desbalance flexo-extensor. Antes del movimiento de una extremidad, la cabeza y el cuello y el tronco debe prepararse para vencer la gravedad, ¿ya? De hecho, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, cuando el bebé realiza un movimiento con su mano, de por ejemplo llevarla a la boca para chupetearla, ¿ya? O para jugar con sus dos manos al frente, antes de que empiece a mover los brazos, la musculatura de su cuello, de su cabeza y de su tronco ya se activó, ya debería activarse por milisegundos antes de realizar el movimiento con el brazo. Lo mismo pasa con las piernas. Si las piernas se mueven, se activa toda la musculatura que viene a estabilizar finalmente el tronco, ¿ya? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Precisamente dice, para estabilizar el cuello y la columna torácica superior, se requiere una acción en conjunto de la musculatura flexora del cuello y los extensores también de la espalda, ¿ya? La activación de los flexores y extensores del cuello es un mecanismo necesario para estabilizar el movimiento de la extremidad, ¿ya? De hecho, que la columna cervical pueda estar bien estabilizada producto de esta musculatura flexora del cuello y la extensora del cuello, garantiza que el movimiento del brazo vaya a ser más coordinado también. En la medida en que aumenta la estabilidad, mejora la coordinación. Si no hay buena estabilidad, también la coordinación no es muy buena. ¿Qué más dice? Para estabilizar la columna torácica y lumbar inferior, ya habíamos estado adelante hablando sobre la musculatura del cuello. Ahora estamos hablando sobre la columna torácica, todo lo que es el pecho, y la columna más baja, es decir, la zona más lumbar. Dice, para poder estabilizar esta columna es necesaria la sinergia, ¿ya? Entre el músculo diafragma, que es el que separa la cavidad, entre los pulmones con el abdomen y los intestinos, ¿ya? Ese es el músculo diafragma, que es un músculo respiratorio, ¿ya? Se necesita que más los músculos del piso pélvico, que son los que sostienen los intestinos a nivel de la pelvis, ¿ya? Los de la pared abdominal, ¿ya? La musculatura más anterior propiamente tal, lo que le da también contención a todo lo que son las vísceras, y la musculatura extensora, que está rodeando a la columna vertebral, dice que estos 4 grupos musculares, ya en conjunto, son necesarios para estabilizar toda la columna, ¿ya? Los músculos estabilizadores se activan previo a los movimientos de las extremidades, como les dije anteriormente, ¿ya? Y aquí es vital que funcionen todos en armonía, ¿ya? No que solamente se active, por ejemplo, los músculos que están rodeando la columna vertebral por la espalda, por posterior, ¿ya? Sino que también tiene que haber participación de este músculo diafragma que estaba entre los pulmones y las vísceras, tiene que haber participación de la musculatura abdominal, tiene que haber participación de la musculatura del piso pélvico, ¿ya? Cuando
toda esta musculatura actúa en conjunto, entonces se mantiene estable la columna, ¿ya? Y los movimientos, por supuesto, de las extremidades pueden ser más fluidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un signo de un ojo, ¿cierto? Ya hay como una detención. Ojo, aquí hay que poner ojo. En el niño con hipotonía, tanto el control extensor como el control flexor se ven afectados, ¿ya? Demora más en desarrollarse e incluso a veces prima más uno de ellos, ¿ya? Generalmente el control extensor, porque el control flexor, que son estos movimientos que acercan el cuerpo, ¿cierto? Es más complejo de lograr, ¿ya? Es más difícil de lograr. Desde hecho, desde el momento en el que el niño con síndrome de Down nace, ya le cuesta, porque la misma gravedad lo vence y le impide llevar, por ejemplo, las manos hacia la cara y hacia la boca, ¿ya? O, por ejemplo, levantar la cabeza desde el suelo hacia, como para mirar un poco más qué es lo que hay sobre su abdomen, por ejemplo, ¿ya? O hacia arriba. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Ya? Y hemos hablado harto sobre la estabilidad que es necesaria para la columna, y esta estabilidad en sí es primordial para los movimientos que vayan a surgir posteriormente, ¿ya? Y las habilidades motrices del niño, el hecho de que el niño, por ejemplo, pueda mantener su cabeza, ¿cierto? Pueda tener control de su tronco, ya de que cuando el niño empieza a sentarse, pueda mantenerse sentado y no se caiga hacia los lados, cuando ya empieza a ponerse de pie y tampoco se caiga de inmediato, sino que pueda soportar la posición, todo eso depende de la estabilidad. Y esta estabilidad está dada por estos grupos musculares que, como les dije, dan un soporte a todo lo que es la musculatura del tronco, perdón, a todo lo que es el tronco, ¿ya? Pero eso en condiciones normales, cuando hay un tono que es normal, ¿cierto? Este tono muchas veces puede variar. Nosotros, sin tener hipotonía, ya nuestro tono puede ir fluctuando en algunos momentos, y hay momentos en los que tenemos un tono un poco más aumentado. Por ejemplo, si nos asusta, como que nuestra musculatura entera como que se contrae, como que venimos a rigidizarnos un poco, ¿ya? Ahora, cuando estamos como relajados, tranquilos, como que nuestra musculatura también se relaja, ¿ya? Pero cuando hay una hipotonía, ya tenemos ya un tono muscular que es mucho más bajo, ¿ya? Y que se aleja precisamente del margen de la estabilidad, ¿ya? Porque la estabilidad está dado entre esta posición de tono normal y un tono un poquito más alto, ¿ya? Cuando hay un tono más bajo, se permite mayor movilidad. De hecho, ustedes pueden ver en sus niños en casa que tienen mucha movilidad, que tienen una hiperlaxitud a nivel de las articulaciones, de hecho, también. Y que no hay y eso pasa también, está asociado a que la musculatura que es hipotónica tampoco le da buen soporte a la articulación. Entonces, eso garantiza mayor movilidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el reto en este caso de los niños con síndrome de Down? Que producto de la hipotonía tiene que haber un esfuerzo mucho mayor para llegar a los márgenes de estabilidad que le permiten finalmente garantizar movimientos coordinados y estables, ya que permita desarrollar finalmente estrategias motoras y un control postural que lo permita, por ejemplo, al día de mañana llegar a sentarse, caminar, ya cuando ya camine empezar a correr, saltar, todo ese tipo de cosas. Es algo que lo va a acompañar y que a todos nos acompaña desde que nacemos hasta que envejecemos, ¿ya? Bien, entonces, como les dije, el control flexor es más complejo de lograr, y por eso es que esta charla va dirigida a eso, a cómo podemos potenciarlo y a cómo precisamente trabajarlo para que no haya este desbalance, porque como les dije anteriormente, cuando el control extensor prima más, entonces hay un desbalance. Y si hay un desbalance, eso puede generar también algunas complicaciones y algunas compensaciones, ¿ya? Entonces, nosotros debemos favorecer el desarrollo del control flexor en diferentes instancias, ¿ya? Cuando el niño está en diferentes posturas, sobre todo
antes de que el niño empiece a sentarse. Ya deberíamos estar trabajando esto desde los primeros días, desde las primeras semanas de vida del niño, ¿ya? Dice, sobre todo antes de que comience a sentarse, y en rojo, ¿ya? Y acá, por ejemplo, las imágenes están todas mostrando una posición de flexión, en donde el cuerpo está reunido, el cuerpo está cercano a la línea media, está cerca de lo que es el tronco. Las manos están adelante del pecho, llevadas hacia la boca, por ejemplo. Los pies también, la persona que está ahí está tratando de acercarlos hacia el pecho, ya está buscando que esa pelvis se mantenga un poco más elevada, porque eso garantiza la activación de la musculatura abdominal, ¿ya? Y vemos aquí también toda, de hecho, casi como una curva, desde la cabeza hacia lo que es la pelvis, vemos casi como una curva, ¿ya? Y la musculatura aquí abdominal que se está contrayendo para mantener la posición. Entonces, también otras imágenes que nos muestran un poco cómo trabaja el control flexor, ¿ya? Cómo están llevando las manos hacia la boca del niño, ¿ya? Y también cómo están acercando los pies hacia el cuerpo del niño. Entonces, quise preparar precisamente este tema porque cuando empezamos a trabajar con los niños, nos importa mucho, por ejemplo, en las primeras etapas que empiece a soportar su cabeza, ¿cierto? Que empiece a mantenerla, que empiece a tener un buen control de cabeza, ¿ya? Y para eso, y le habrán recomendado y escuchado muchas veces, déjelo de guatita para que él pueda tratar de levantar su cabeza, ¿ya? Pero ¿qué pasa? No solamente tenemos que trabajar el control de cabeza en posición de guatita, también lo tenemos que trabajar en posición de espaldas, ¿ya? Porque si no, también se genera una falta de estabilidad a nivel del cuello, hay solamente musculatura extensora para aquí participando y no una flexora. Y vienen a ocurrir compensaciones. ¿Qué compensaciones pueden ocurrir en el caso del control de cabeza? Que no participe en la musculatura anterior del cuello, ya la que está por delante. Y entonces el niño levanta la cabeza, pero a expensas de una hiperextensión, como se ve en la imagen de abajo, ¿ya? Se ve que el niño como que hay casi un bloqueo aquí en donde la cabeza permanece muy, muy levantada, ¿ya? Y si sale de ese bloqueo, la cabeza va a caer de un golpe, ¿ya? En cambio, en la imagen de arriba se nota que el niño está en una posición más neutra su cabeza, que no está completamente levantada y erguida hacia arriba, sino que también está más balanceada, ¿ya? De hecho, su mirada está un poco más dirigida hacia el suelo. Ya más adelante va a estar mirando hacia la horizontal y más hacia el frente, pero siempre, siempre va a estar bastante balanceado, ¿ya? ¿Y en qué vamos a notar, al menos en el caso de lo que es el cuello y la cabeza, que hay un buen balance y un buen control flexor en la capacidad finalmente de llevar la pera hacia el cuello, ya como de formar esta doble pera, ¿ya? Ese movimiento revela que hay un control flexor a nivel de la columna cervical, ¿ya? Ahora, cuando tenemos un niño que está acostado y que empieza a girar, por ejemplo, tenemos estas dos imágenes del bebé, ¿cierto? También puede ocurrir otra compensación. Si solamente se ha desarrollado el control extensor, pero no el flexor, el niño gira con una arqueando demasiado su columna, ¿ya? Entonces hay una extensión demasiado marcada y no hay ninguna participación ahí de la musculatura más abdominal, ya que es lo que se necesita, ya que es lo que deberíamos lograr. Por ejemplo, en la imagen de abajo vemos que el niño está tratando de girar para alcanzar la jirafa, pero aquí su columna no está arqueada, no está excesivamente hacia la extensión, hacia el erguirse y hacia empujarse con la extensión, sino que su espalda se mantiene recta, ¿ya? Está recta tratando de girar. Y eso es porque tanto la musculatura de la espalda como la musculatura del abdomen está participando para facilitar el giro, ¿ya? ¿Qué otras compensaciones ocurran a posterior, ¿ya? Cuando un niño ya alcanza una posición más alta, ¿ya? Si, por ejemplo, está logrando una posición de 4 puntos como el gateo, y no hay participación de su musculatura abdominal, vamos a notar esto.
que su espalda también va a quedar muy hundida, ¿ya? Y su pelvis se va a mantener bloqueada, ya producto de los músculos de la cadera. Entonces, si acá hubiese una mayor participación de la musculatura abdominal, también tendríamos una espalda más recta, ¿ya? Una espalda que no estaría excesivamente curvada. Y eso lo podemos ver también en otras posiciones, como por ejemplo la posición de arrodillado. ¿Ya? En este caso el mismo niño pasó de estar de 4 puntos a una posición de arrodillado y seguimos notando que su espalda lumbar está excesivamente curvada, mientras que su abdomen no está participando, de hecho está abultado hacia adelante, ¿ya? Porque no hay una musculatura abdominal ahí que esté tratando de contraerse, ¿ya? Para facilitar que la columna esté estable, ¿ya? Y en el caso de la bipedestación, cuando el niño ya empieza a ponerse de pie y no ha desarrollado precisamente control flexor, podemos notar estas compensaciones, que es que la pelvis queda en una posición de anteversión. ¿A qué le llamamos eso? Si vemos las imágenes de abajo, tenemos en el primer dibujo la posición normal de la pelvis, ¿ya? Y vemos que está bien centrada, ¿ya? Ahora, cuando hay una anteversión pélvica, la pelvis se viene como hacia adelante, como que gira hacia adelante, ¿ya? Y eso hace que el trasero, la colita, quede más elevada, ¿ya? Y que la espalda lumbar también quede arqueada como era en la imagen anterior, ¿ya? Entonces, en este niño de acá, también la pelvis está en anteversión, ¿ya? Y también es producto de que aquí falta una musculatura más abdominal que participe y quizás también la acción del músculo glúteo, ¿ya? Ahora, como le iba diciendo, en el caso cuando ya el niño empieza a bipedestar y no ha desarrollado control flexor, entonces vamos a notar que su potito queda muy levantado, ¿ya? Y no va a ser solamente por el pañal, sino porque la posición de la pelvis no es la correcta, ¿ya? Su abdomen también va a estar muy, muy sobresaliente, ¿ya? Y quizás no vamos a notar tanto que la espalda aquí se hunde, ¿ya? Pero sí vamos a notar que el abdomen está muy sobresaliente, ya lo vamos a notar que está, no tiene tampoco una buena contención. De hecho, sus costillitas, sus cartílagos de las costillas también van a estar sobresalidos porque la musculatura abdominal es también la que ahí permite que las costillas vayan bajando, ¿ya? Además de eso, va a requerir un apoyo constante, ¿ya? Y también las rodillas tienden a mantenerlas rígidas, ¿ya? Porque como no tiene estabilidad todo lo que es su tronco, ya la parte más central de su cuerpo, tiene que buscar la manera de estabilizarse para no caerse, y eso lo hace a expensas de rigidizar las rodillas. Porque si esa rodilla se afloja un poquito, el niño va a caer, ¿ya? Entonces, vamos viendo que el control flexor es necesario que se genere a partir desde los primeros meses de vida, ¿ya? Y que se va a tener implicancias a lo largo de todo el desarrollo del niño y en todas las posturas que más adelante vaya a adoptar, ¿ya? Entonces, veamos algunas actividades para favorecer el control flexor del niño. Vamos a ver primero, lo vamos a dividir por etapas, ¿ya? Yo tengo acá un peluche que nos va a servir de muñeco, ¿ya? Y ustedes en la casa lo pueden ir registrando o también pueden volver a revisar esta charla por el YouTube posteriormente, ¿ya? Para que quede ahí de registro y poder ir viendo nuevamente las actividades, ¿ya? Estas actividades van a estar orientadas desde posiciones más bajas, como lo es cuando el niño está todavía de guatita, todavía no ha empezado a sentarse, ni a mantenerse en otras posiciones más altas. Vamos a pasar luego desde la posición de guatita y de espaldas a posiciones un poquito más intermedias, como es el sentado, ¿ya? Y ahí, entre estas posturas, vamos a ir viendo diferentes actividades para realizar, ¿ya? Así que yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla con ustedes para para que puedan ver las actividades con el muñeco, ¿ya? Mientras instalo eh, el computador para que puedan observar, ¿ya?
Súper. ¿Ya? Entonces, vayamos a las actividades. Ya. Entonces, tengo aquí la muñeca de mi sobrina, que nos va a servir de modelo. ¿Ya? Tengo algunas colchonetas también dispuestas, porque vamos a trabajar principalmente entre el suelo y también usando nuestras piernas, ¿ya? Y nuestro regazo, ya como que va a ser bastante útil al momento de poder hacer estos ejercicios. Necesito también abrir una pequeña ventana aquí al lado, ya, si me dan un segundo. Entonces, aquí, ¿ya? Y vamos a partir trabajando lo que les comenté delante, que era el chin tuck, es decir, la doble pera, ¿ya? La capacidad de que la pera se pueda acercar hacia el cuello, ¿ya? Bien, para poder trabajar este tipo de actividad, vamos a dejar al niño acostado, ¿ya? Podemos dejarlo acostado si tenemos alguna cuña como esta, por ejemplo, que le permite estar un poquito más elevado, ¿ya? Y si no, también lo podemos hacer aquí, entre nuestras piernas, ¿ya? Nosotros lo vamos a acostar aquí. Esta es una actividad para niños más pequeñitos, ya que están trabajando todavía su control de cabeza, ¿ya? Podemos sentarnos como en la posición en la que estoy yo, precisamente esto va a favorecer que el niño también pueda verme y podamos tener una instancia de interacción entre ambos, ¿ya? Va a ayudar también a que empiece a establecer el seguimiento visual y además vamos a empezar a trabajar este movimiento precisamente de la doble pera, ¿ya? Entonces, aquí con el niño, como les dije, acostadito, ¿ya? O ya sea simplemente en una camilla, o perdón, en la cama, colocando, por ejemplo, algún tipo de cojincito más en su cabeza, ¿ya? Vamos a utilizar algún tipo de juguete que tengamos y que a él le sea de interés. ¿Qué juguete le da interés a un niño tan pequeño? Principalmente aquellos que tienen bastantes o que proporcionan estímulos sonoros, ya como las sonajas, ya, o aquellos que tienen colores que son bien contrastantes, como el blanco con el negro, o el blanco con rojo, ya, o con esta mezcla de estos tres colores, ya. Y hay varios juguetes que combinan entre estos contrastes de colores con los sonidos. Así que, dentro de aquello, vamos a tratar de quedarnos frente al niño, ya, siempre de frente, no de lado, sino de frente, ya. Vamos a tomar un poquito con nuestras manos aquí la pelvis de él, y si se fijan, yo estoy aquí sentado de rodillas, con mi trasero apoyado en los talones, y voy a tratar de dejar la pelvis del niño un poquito encima de mis rodillas, ya para que también esto facilite y permita una posición de mayor flexión. Ya si se fija ahí, el muñeco no queda completamente extendido en el suelo, sino que queda con su pelvis ya un poco más elevada, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? Porque precisamente va a mantener la postura del tronco en una mayor flexión, ¿ya? Y ahora entonces nos vamos a dirigir a lo que es este movimiento de doble pera, ¿ya? Entonces, vamos a tomar el juguete, ¿cierto? Y vamos a tratar de captar la atención del niño, ¿ya? No sé, tratamos que lo vea, ¿cierto? Lo movemos, le hablamos nosotros con nuestra voz, ¿ya? Tratamos de que lo siga hacia los lados, ¿ya? En primera instancia el niño solamente va a mover en poco rango su cabeza, ya no la va a girar completamente de lado a lado, ya sobre todo si es más pequeño, recién nacido, 1 mes, 2 meses, ¿ya? Y en la medida en que van pasando los meses también va a empezar a girar más su cabeza. Pero lo que nos importa no es tanto que gire la cabeza, ¿ya? Sino que realice esta doble pera. Entonces, para eso, cuando ya tenemos la atención del niño, vamos a tratar de llevar el objeto que él esté mirando hacia la zona de su abdomen, ¿ya? Entonces lo bajamos. Y eso va a obligar que si yo voy bajando el juguete, ¿cierto? Él lo va a seguir con la mirada y va a empezar a
hacer este movimiento de llevar la pera hacia el cuello, ¿ya? Esa es como una de las primeras actividades. Entonces, para esa actividad precisamente solamente, más que nada, para trabajar la musculatura flexora anterior, ¿ya? Este movimiento. Ahora, cuando ya hemos podido trabajar esa y vamos a ir progresando, nos va a interesar, por ejemplo, que el niño empiece a buscar sus manos en la línea media. ¿Ya? Generalmente esto se da como a los 3 meses. Puede ser que en el niño que tenga síndrome de Down se demore un poco más. Ya al 4.º mes, ya por ejemplo, podamos estar empezando a notar esto, al 5.º quizás, ¿ya? Pero vamos a empezar a trabajarlo también para que lo pueda incorporar, y precisamente como yo les decía, el niño que está acostado con sus brazos extendidos porque le cuesta vencer la gravedad, ya, y que tiene que vencer esa gravedad para acercar la mano hacia la boca, ya, le puede hacer más fácil, ya. Entonces, en este caso, vamos a volver a la misma posición, ya. Yo nuevamente voy a tratar de tomar, voy a dejar mi pulgar por debajo, ya como en la zona de su glúteo, el resto de mis dedos más hacia su abdomen, ya rodeando todo lo que es este hueso, toda esta zona de la pelvis, y lo trato de llevar un poco más hacia la flexión, de tal forma que quede su trasero sobre mis rodillas. ¿Ya? Entonces eso ya nos garantiza un cierto grado de flexión a nivel del tronco, que va a ir activando precisamente también musculatura flexora del tronco, musculatura abdominal, ¿ya? Y el resto de la actividad que vamos a hacer a continuación va a garantizar entonces también la flexión a nivel del brazo, ya musculatura de flexión que nos va a ayudar a sacar el brazo desde el suelo y poder elevarlo, ¿ya? Y también la musculatura del cuello propiamente tal. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer este nuevo ejercicio? Vamos a pasar nuestras manos por debajo del cuerpo de él, tratando de tomar un poco el hueso de la escápula, ¿ya? O el omóplato, como se llamaba antes, ¿ya? Vamos a tratar de tomar aquí ese huesito, y el pulgar va a quedar por delante en el brazo. ¿Ya? Yo voy a acercar el muñeco aquí para que lo puedan ver, ¿ya? Entonces, mano por detrás, en la zona de su huesito ahí del omóplato, ya de la escápula, y el dedo pulgar va a quedar por sobre el húmero, ya por arriba del codo, ¿ya? Y desde ahí vamos a tener y vamos a partir con nuestra tomada, ya con lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, cuando voy a secar esto un poquito más. ¿Tiene caleta internet esta perrita? ¿Sí tiene buena internet en la Cuando casa? ya tengamos esta posición, vamos a tratar de llevar un poco las manos más hacia la zona del medio, ¿ya? Y permitimos que se junten aquí las dos manos, ¿ya? Ahí. Dejamos que, por ejemplo, el niño toque su mano, toque una mano, luego toque la otra, ¿ya? Y eso en sí le va ayudando también a conocer su cuerpo, ¿ya? A conocer su cuerpo, dónde está su mano, cómo se siente esa mano, ¿ya? Podemos, por ejemplo, dejar un brazo más quieto y ir pasando el brazo hacia el otro, ¿ya? Y que toque entonces todo su brazo, toque llegue hasta su mano, ¿cierto? ¿Ya? Después con la otra mano, ¿ya? Que vaya tocando todo su otro brazo, ¿ya? Pero como les digo, claro, aquí yo se los dejo de frente para que lo puedan ver, pero tiene que ser en la posición acá, ¿ya? También puedo, como otra posición alternativa, quizás si es un poco incómodo esta posición de rodillas, de quedarme con las piernas extendidas a lo largo, ¿ya? Y desde aquí también quedarme con el niño, ¿ya? Tratando de que la pelvis quede flexionada, ¿ya? Y de aquí empezar a trabajar. O como les dije antes, acá, ¿ya? También va a ser una buena forma, ¿ya? Ahí. ¿Cierto? Bien. Entonces, vamos a intentar de que no solamente pueda tocar sus manos, ya aquí podemos hacer varias cositas.
puede entonces tener, ¿cierto?, la posición, la tomada inicial, y aquí no siempre vamos a tener que estar con la mano en el huesito de la escápula, sino que la vamos a poder ir sacando, por ejemplo, para llevar y guiar su mano hacia la otra, ¿ya? O tratar de que llegue hacia la boca, ya que también es un juego importante que deben realizar los bebés más pequeños, ¿ya? Y que es el juego precisamente mano-mano-boca, que llamamos. Toca su mano, la otra, se la lleva a la boca, la chupetea, ¿ya? Y eso le empieza a entregar información de dónde está mi boca, ¿ya? Dónde está mi mano, dónde está mi hombro, y así. Entonces, para eso, por ejemplo, vamos a tener de nuevo la posición más inicial, ¿cierto? ¿Ya? Voy a tomar aquí el huesito de la escápula y con mi pulgar, aquí, con mi pulgar, ahí, con mi pulgar trato de llevar el brazo como hacia la zona de la boca, ¿ya? Ahí, trato de llevarlo hacia la zona de la boca y me puedo ayudar con la otra mano, ya me puedo ayudar con la otra mano aquí, ya si yo estoy llevando ahí, con esta, hacia la boca, con esta mano ayudo a que, por ejemplo, entre el pulgar del niño hacia la boca, ya, y que lo chupetee, y que juegue ahí, y que entonces empiece a chupetearlo, ¿ya? Todas esas actividades y este juego le van a, como les dije delante, a activar musculatura de su cuello, de su abdomen y de su brazo también, musculatura flexora, ya que va a ir garantizando este control flexor a futuro, ¿ya? ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros ejercicios? ¿Ya? Vamos a ver una actividad ahora que va a ser como para que el niño empiece a girar. Ya esto ya es un niño más grande, un niño que está probablemente sobre los 5 meses, ¿ya? Y que estamos en el proceso de empezar a girarse, ¿ya? Pero que, como les dije, queremos que gire de buena manera, ¿ya? Que no gire con su espalda excesivamente extendida, ¿ya? Sino que su espalda vaya recta, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a partir en la misma posición que estábamos, ¿ya? Que como les dije era niño acostado en el suelo, ¿ya? Acostado, para que se vea mejor, acostado, con la pelvis un poco levantada, ¿ya? Que quede sobre mis rodillas, ¿ya? Pero garantizando que todo lo que es la zona de su torso, donde están sus costillas y su columna más dorsal, quede recta. Ya esa no tiene que quedar excesivamente en flexión, no. Solamente la zona del trasero de la pelvis tiene que quedar un poquito más arriba. ¿Ya? Entonces, estábamos aquí. ¿Ya? Vamos a tratar de que el niño gire usando sus manos, acercando sus manos y sus piernas. ¿Ya? Porque en este proceso de incorporar el giro de esta forma, está llevando sus brazos hacia el centro, ¿cierto? Sus piernas también hacia el centro y está creando toda una activación de la musculatura abdominal y también va a haber una participación de la musculatura flexora del cuello, ¿ya? Entonces, primero necesitamos que el niño pueda tomar nuestro dedo índice, ¿ya? Entonces, vamos a ir a sus brazos y que con su palma tome nuestro dedo índice, ¿ya? Lo tome y con nuestros otros 3 dedos que nos van a quedar, vamos a rodear su muñeca, ¿ya? Así. Y nuestro dedo pulgar que quedó libre, lo vamos a usar para ir a tomar la pierna por debajo de la rodilla, ¿ya? Voy a acercar un poco acá el muñeco para que lo observen mejor cómo es, ¿ya? Tenemos entonces que la pelvis tiene que estar, ¿cierto?, más arriba, ¿ya? Y les dije, acá, pulgar, pulgar, en el dedo, en la mano del niño, el resto de los dedos abrazando su mano y el pulgar vamos a ir a tomar la rodilla, ¿ya? Y de hecho ahí se ve cómo tenemos tomada la mano
la rodilla, ¿ya? Y el tronco debería quedar ahí un poquito más flexionado, ¿ya? Y cuando ya tenemos las dos manos y las dos rodillas, entonces nosotros obviamente vamos a estar jugando con el niño, quizás haciéndole caras, ya hablándole, ya que para que él pueda tener un contacto visual con nosotros. Y desde aquí, teniendo ya tomado el niño, vamos a empezar a hacer que nos siga la mirada hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado, y vamos comenzando a girar, ya hasta quedar de medio lado. Solamente nos interesa que quede hasta el de medio lado porque es una posición en donde el niño todavía está recién empezando a lograrla. Ya para niños que ya estén más grandecitos y que estén sentándose, por ejemplo, y que ya hayan pasado por esta etapa de girarse, esta actividad como que ya no va a ser tan útil. Ya ahí vamos a tener que buscar otras actividades que vamos a ver después. Pero sí esta va a ser útil para un niño que está alrededor de los 4 o 5 meses ya, y que queremos que empiece recién a girarse, ¿ya? Ahora, ¿qué consideración hay que tener? Que cuando ya lo hemos tomado y lo hemos llevado hacia el lado, tenemos que dejar algunos segunditos ahí, ¿ya? Que quizás para que empiece a tolerar la posición finalmente, ¿ya? Y que además empiece a sentir en otra posición, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Si el niño está acostumbrado a permanecer tanto de espalda o de guatita, solamente está acostumbrado a sentir su cuerpo en esas posiciones. Pero si yo ahora lo estoy empezando a dejar de lado, ¿ya? El peso del cuerpo se distribuye de forma diferente, ¿ya? Y va a ser extraño en las primeras veces quedar en esta posición. Entonces tenemos que darle algunos segundos en los que pueda adaptarse a esa nueva postura, ya pueda sentir también, pueda explorar también, porque su mirada, su campo visual va a cambiar, ya la orientación de los sonidos va a ser diferente, ya. Entonces tenemos que por eso dejar que el niño se vaya adaptando a la postura. Y luego, no sé, unos 5 o 10 segundos, volvemos al centro. La idea es que sea tolerancia también del niño. Si vemos que el niño entonces lo movilizamos y se queja, vamos a hacer segundos más cortitos. Quizás que aguanten unos 3, ya tratando de llegar a los 5 y luego volvemos. Ya, porque la idea es que sea también cómodo para él. Una nueva experiencia sensorial, pero que sea placentera. ¿Ya? Hay otra alternativa a esta tomada, ya que no va a ser solamente tomándolo desde las rodillas, ya, sino que va a ser una forma un poquito más compleja y más avanzada para el bebé, que es tomándose los pies, que él pueda tomarse los pies, ¿ya? El niño generalmente a los 4 o 5 meses empieza a hacer este juego de llevar la rodilla al pecho, ya, de tocarse con sus manos las rodillas, ¿cierto? ¿Ya? Que también va a ser parte del objetivo que estábamos del ejercicio anterior. Y ya a los 6 meses, 5 o 6 meses, empieza entonces ya no solamente a tocar la rodilla, sino a tocar el pie. Y después incluso vemos que el pie se lo llevan hasta la boca para chupetear, ¿ya? Entonces, forma alternativa, la misma tomada, ¿cierto? Que tome mi dedo índice con su mano, rodeo su muñeca con el resto de los dedos, me preocupo de tener los dos brazos así al mismo tiempo, la pelvis ya va a estar un poco más en flexión porque va a estar en nuestras rodillas, y vamos a ir a el hecho de que la pelvis quede ahí más en flexión va a garantizar que las piernas ya estén un poco más arriba. ¿Ya? Entonces, desde aquí, entonces, vamos a ir a buscar los pies. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a buscar los pies. Y quedamos con el pie del bebé, nuestro dedo en medio y la mano del niño. Voy a acercar un poco más para que también lo puedan ver nuevamente acá. ¿Ya? Entonces, la pelvis va a estar un poco más flexionada, ¿cierto? Por sobre las rodillas mías. Teníamos acá, que el niño nos tome, rodeamos su muñeca, y con el pulgar entonces vamos a ir a buscar el tobillo del niño, y lo mantenemos ahí. ¿Ya? Ahí se ve. Entonces el niño precisamente va a probablemente estar mirando su mano, mirando su pie. Oh, ¿qué apareció aquí? Mi pie antes yo no lo tenía acá. Entonces también es otro
Otro estímulo visual, ya algo cambia, empieza a sentir su pie, que antes no lo podía tocar, ya, entonces empieza a entregar la información dónde está su cuerpo también, y otro tipo de información más sensorial, ya. Y desde esta misma forma, ya ahora con esta tomada de manos y pies, vamos a buscar el giro nuevamente, ¿ya? Un giro que también va a ser en un patrón de flexión hasta quedar de lado, ¿ya? Y ahí nuevamente aguantamos algunos segundos. Bien. Entonces, esas son algunas estrategias para estimular el giro con un patrón flexor, ¿ya? Perdón, con un control, un adecuado control flexor, ¿ya? Veamos ahora algunas actividades que hacer en sedente. Ya cuando el niño ya empieza entonces a quedar sentadito, lo empezamos a mantener en esa posición, también necesita desarrollar control flexor. Ya no es solamente que se queda sentado producto del control extensor y que queda así totalmente erguido todo el tiempo, no. Se necesita un balance también con la musculatura aquí abdominal. ¿Ya? Entonces, para aquello también tenemos varias técnicas. Les voy a mostrar 3 ejercicios que podemos hacer. ¿Ya? Y mencionar que cuando el niño ya empieza a llegar a la postura sedente, finalmente necesita toda esa musculatura que debería haberse entrenado anteriormente, ya que se entrena con el juego, ya que el niño obviamente a través de sus movimientos espontáneos, de llevarse la mano a la boca, de llevarse el pie a la boca, va desarrollando esa fuerza abdominal, ese control, ya, y esa estabilidad. Entonces, cuando ya pasa de estar acostado a estar en una posición sentada, finalmente los grupos musculares que necesita para mantenerse estable aquí es la misma, ¿ya? Porque cuando estaba, por ejemplo, acostado, pero llevaba sus piernas hacia el pecho, es como si también estuviera sentado, ¿ya? Pero, o sea, la posición obviamente no está sentado, está acostado, pero si nosotros notamos, las piernas están vertical al cuerpo, ¿ya? Solamente que aquí pasó de estar acostado a pasar a estar acá, ¿ya? Entonces los grupos musculares que participan son los similares, ¿ya? Solamente que ahora está el desafío de controlar el tronco para que no se vaya hacia un lado. Pero ese control está dado por la estabilidad de la misma musculatura, ¿ya? Así que sí o sí necesario practicar los otros ejercicios previamente, ¿ya? Cuando estamos con el sentado, dentro de los primeros ejercicios que podemos hacer, ¿ya? Están, me voy a dejar un poquito para que se vea mejor, ¿ya? Vamos a tratar de buscar movimientos de flexión y de extensión en el niño, ¿ya? Creo que ahí se va a ver mejor. Aquí. Voy a mover un poquito la cámara porque la puerta blanca como que estorba un poquito ahí para que se vea. ¿Ya? Entonces aquí. ¿Ya? Yo estoy sentado, voy a dejar al niño bien apegado a mi cuerpo, ¿ya? Que las dos piernas queden apoyadas, ¿ya? La planta del pie tiene que quedar bien apoyada, ya no tiene que quedar el pie hacia adelante, porque ahí no está cargando el peso del cuerpo. Yo necesito que el pie esté apoyado, ¿ya? Que la rodilla se mantenga ojalá en 90, y como es primeras veces que lo estamos empezando a sentar, lo voy a tener bien cercano a mi cuerpo para darle estabilidad, ¿ya? Voy a pasar una mano por delante, ¿ya? Y voy a tomar un poco su hombro, ¿ya? Acá su bracito, ¿ya? Sin traccionar, sin tirar, es solamente mantenerlo como para darle estabilidad, ¿ya? Y por detrás voy a estar también colocando mi otra mano cercano a lo que es la zona de su costilla, ¿ya? Entonces, aquí para que se vea mejor, el dedo pulgar queda más como en la línea con la columna, ¿ya? Y los dedos van a abrazar como hacia la costilla, ¿ya? Entonces, con esa tomada, aquí el niño sentado, mi brazo por delante, tomando su bracito, ¿ya? Y con la otra mano en las costillas, yo voy a empezar a generar este movimiento, ¿ya? Que va a hacer que mi cuerpo también se va a mover para mover el dedo. Entonces, voy a ir hacia
mayor extensión, ya como ahí bien erguido, y después me voy a ir hacia la flexión hacia atrás, ¿ya? Si se fijan ahí, como que pasé de la extensión, pasé hacia la flexión, y también el cuerpo de aquí del niño nos va a seguir acompañando, ¿ya? Desde la extensión hacia la flexión, y aquí se va a curvar el cuerpo de él, y con nuestra mano también lo vamos a acompañar, ¿ya? Porque con esta, cuando vayamos hacia adelante, hacia la extensión, vamos a empujar como hacia adelante, ¿ya? Y cuando vayamos hacia atrás, hacia la flexión, con nuestros dedos por anterior, vamos a tratar de llevar un poquito hacia atrás, ¿ya? Ese ejercicio va a permitir activar musculatura flexora abdominal, ¿ya? Cuando el niño ya tiene más estabilidad y comienza a quedarse sentado y no necesitar tanto apoyo, entonces lo vamos a hacer desde más lejos, ¿ya? Yo no me voy a quedar acá al lado de él, sino que el niño que quede más adelante, ¿ya? Entonces, desde aquí, sí puedo tomarlo en esta ocasión desde con las dos manos por la zona de las costillitas, ¿ya? Como les dije. Pulgar cercano a lo que es la línea de su columna, y el resto de los dedos que vaya por las costillitas, ¿ya? Las dos manos, ahí, ¿ya? Entonces, desde esa posición vamos a ir hacia adelante, ya con nuestras manos llevando hacia la extensión, ya cargando como es la extensión, primero como con nuestros pulgares, con la zona de aquí, del talón de la mano, ¿ya? Con esa zona vamos a estar empujando como hacia adelante, ¿ya? Y después cuando queremos ir hacia la flexión, vamos a hacerlo con nuestros dedos, ¿ya? Con la yema de nuestros dedos adelante, ¿ya? Y ahí vemos cómo se va entonces cambiando la posición de su tronco, ¿ya? Podemos ir, por ejemplo, si está otra persona adelante, ofreciéndole algún juguete, algún collar con luces, qué sé yo, con colores, ¿ya? O alguna sonaja, por ejemplo, que vayamos hacia adelante como a buscarlo, extensión, y que él trate de alcanzarlo con su mano, y que después cuando lo tenga, practicamos la flexión y venimos un poco más hacia atrás, ¿ya? Y como les dije al principio, las piernas siempre bien apoyadas. Constantemente tenemos que ir corrigiendo la posición de las piernas para que se mantengan apoyadas. Eso. Ahí tenemos dos formas que son para activar netamente musculatura abdominal, ¿ya? Ahora, cuando el niño ya tiene más de 6 meses, no solamente se va a mover en estos movimientos de flexión y extensión, sino que va a empezar a incorporar también las rotaciones, ¿ya? Y si el niño tiene más de 6 meses, como digo, el control flexor también lo vamos a tener que practicar incorporando rotación, ¿ya? Es decir, que yo no solamente voy a moverme hacia la flexión, ¿ya? O hacia la extensión, sino que además ahora lo voy a empezar a acompañar de un grado de rotación, ¿ya? De rotación, que también lo voy a estar guiando con mis manos, ¿ya? Ahí, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay que tener en cuenta dos cosas. Que la rotación se puede acompañar de extensión o de flexión, ¿ya? Nosotros queremos desarrollar el control flexor, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Que esa rotación va a ser acompañada de un movimiento de inclinación, de flexión como hacia abajo, ¿ya? Es decir, podemos colocar al niño, voy a quedar más atrás para que se vea mejor, ahí, ¿cierto? Sentado en nuestra pierna, ¿ya? Con los pies bien apoyados, lo corregimos aquí, ¿ya? O si tienen un rollito, también lo pueden practicar en un rollito, ¿ya? Y alguien, por ejemplo, le puede ir dejando juguetes abajo en el suelo, ¿ya? Entonces, en lugar de que vaya con la mano del mismo lado donde está el juguete, vamos a hacerlo y vamos a ir a alcanzarlo con la otra, ¿ya? Entonces, nuevamente posicionan las manos, ya, los dedos por delante y el pulgar por detrás.
mi palma abrazando como la zona de sus costillas, y desde aquí entonces voy a llevar hacia adelante con un movimiento de flexión, ¿ya? De flexión del tronco, y también voy a ir acompañando con una mano la rotación, ¿ya? En este caso, si estoy girando hacia el lado izquierdo, mi mano derecha va a estar participando más para hacer que gire hacia ese lado. Y aquí vamos a buscar el juguete abajo y volvemos hacia arriba, y aquí entonces con los dedos, con las yemas de los otros dedos, tratamos de llevar hacia arriba, ¿ya? Todos estos ejercicios tienen que ser buscando que el niño sea quien haga el movimiento. Nosotros solamente estamos guiando y acompañando el movimiento, pero no se trata de que yo lo muevo hasta abajo y después lo subo entero. No, siempre tenemos que ver si es que el niño empieza a moverse o no. Por eso es que es tan importante el juguete, porque el juguete es el estímulo de él para moverse. Eso es lo que le va a generar el deseo de ir a alcanzarlo. ¿Ya? Entonces, si está interesado en él, va a tratar de ir a buscarlo. ¿Ya? Y aquí nosotros empezamos a guiar, porque quizá él ya va a empezar a agacharse para ir, ¿ya? Pero nosotros necesitamos que lo haga con esta rotación, ¿ya? Si es que el niño tiene más de 6 meses. Eso, ¿ya? Un último ejercicio que les quiero enseñar es, que también es para activar musculatura flexora, es que voy a dejar, ¿ya? Y aquí me voy a quedar sentado. Voy a dejar, por ejemplo, al niño ya no mirando hacia el frente, sino como de lado, ¿ya? De lado, ¿ya? Y obviamente con sus pies bien apoyados y todo. Este ejercicio también lo podemos hacer sobre un balón terapéutico si es que tienen en la casa, ¿ya? Con la mano que está por detrás, le vamos a dar un poco de soporte a lo que es la zona de su espalda y de su cabeza, ¿ya? Y con la mano que está adelante, ya con la zona del borde del talón de la mano, vamos a empezar como a empujar hacia atrás y de hacer este movimiento como de flexión, ¿ya? Entonces, tratando de que se reúna un poco la zona de la cabeza con el abdomen y que se genere aquí, precisamente, que pase de estar ahí, ¿ya? A una forma más de flexión del tronco. Vamos ahí y vamos a sentir cómo la musculatura de su abdomen se empieza a contraer, porque obviamente lo estamos empujando y da la sensación de que no estamos cayendo, y desde ahí nace la reacción de activar musculatura para tratar de mantenernos adelante y de no caer. ¿Ya? Entonces, ese último ejercicio también es bastante bueno. Como repitamos, ¿ya? Le doy un soporte a nivel de lo que es la columna más cervical, ¿cierto? Lo que son la zona de sus hombros, su cabeza, y con la mano entonces empiezo a llevar hacia atrás, involucrando una flexión de su tronco, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a dejar hasta aquí la parte de los ejercicios, ¿ya? Vamos a dar un espacio para poder resolver dudas, consultas, responder algunas preguntas, ¿ya? Y poder ya con eso estar llegando hasta el fin de esta charla, que espero que haya sido de bastante utilidad, ¿ya? Veamos si hay alguna consulta. Ese último ejercicio debe ser con los brazos arriba, consultan, ¿ya? No necesariamente, no, ¿ya? Los brazos pueden ir acompañando hacia el lado, porque lo que más nos interesa, yo para que se pudiese observar, como que elevé un poco el brazo, ¿ya? Pero en realidad lo que nos interesa aquí es la flexión del pecho, ¿ya? Puede ser que los brazos queden abajo, ¿ya? O que el niño los esté elevando, puede ser que los eleve voluntariamente, no voluntariamente, perdón, sino como parte de una reacción para mantener el equilibrio, ¿ya? Porque como les dije, este ejercicio genera esa sensación de que me estoy cayendo, de que me están empujando y que me están empujando y me puedo caer. Entonces puede ser que el niño levante los brazos, ¿ya? Pero en realidad nosotros nos vamos a enfocar aquí, en sostener su cabecita, ¿ya? La zona de su tronco superior, y tratar de empujar con la mano la guatita desde el abdomen, desde la zona donde está el estómago, por ejemplo, hacia atrás, ¿ya?
Mi hija no tiene casi... Me estoy leyendo las otras preguntitas. Ya, aquí hay una mamita que consulta. Dice, mi hija tiene un cuellito más cortito, dice, entonces su perita siempre está pegada al pecho. Entonces, no puede hacer ese ejercicio. Dice, no puede hacer ese ejercicio como aseveración, no como pregunta. Me imagino que, claro, porque como es menor la distancia del cuello, está más cercano, ¿ya? Pero que esté más cercano no significa que esté en la doble pera o que esté el mentón cerca del cuello, producto de la musculatura, sino de la longitud del cuello propiamente. Así que también es importante realizar esos ejercicios de llevar la cabeza y este ejercicio como de la doble pera, ¿ya? Que no solamente, claro, si el niño es un poquito más grande, ya no es tan pequeño como un bebé de, no sé, 3 meses, 2 meses, quizá ya lo va a tener integrado. ¿Ya? Entonces no es que vayamos a tener que trabajar ese ejercicio porque ya va a tener que trabajar en otros, como lo que son los ejercicios sentados, ¿ya? O los ejercicios de girar. ¿Ya? Por eso es que ahí le iba diciendo como los meses en los cuales empezar a hacer cada ejercicio. ¿Ya? Última pregunta que aparece aquí, dice, ¿el ejercicio de la posición sentado, a partir de qué edad? ¿Ya? A partir de los 6 meses, yo ya lo empezaría a incorporar, ¿ya? Al menos el que es con rotación. A los 5 meses podría ser que hagan los otros solamente, que eran aquí como hacia adelante y atrás, ¿ya? Que era solamente de ir hacia extensión y luego hacia la flexión, ¿ya? Pero si ya estoy incorporando la rotación, eso tiene que ser en un niño mayor de 6 meses, ¿ya? Aunque esto también es variable, no solamente nos debemos guiar por la edad, porque también debemos ir viendo el desarrollo del niño. Si el niño, por ejemplo, tiene 6 meses, pero todavía no controla bien su cabeza, quizás no vamos a detenernos mucho en este ejercicio y ir incorporando la rotación, porque en un momento de hacer la rotación, su cabeza también va a colapsar. ¿Ya? Entonces, claro, ahí necesitamos que el niño ya, por ejemplo, esté girándose, que ya mantenga un buen control de cabeza, ya que juegue libremente acostado con sus manos, ya que lleve sus rodillas más al pecho, antes de empezar a colocarlo tanto en una posición más erguida. ¿Ya? Porque precisamente, como les digo, si queremos desarrollar la estabilidad de acá, del tronco, pero todavía no tiene buen control de la cabeza, entonces como estamos pidiendo algo más complejo, siendo que lo primero todavía no lo tiene bien incorporado. ¿Ya? Pero sí lo podemos ir incorporando este ejercicio sentado de a poquito. Y lo más, como les digo, lo más general es esto, por ejemplo, de arriba atrás, porque más encima cuando yo tengo, paso, por ejemplo, mi brazo, ¿cierto? Para tomar el hombro, también aquí mi antebrazo está dándole un marco de estabilidad a la cabeza. Entonces, igual es como que puedo empezar a practicar al menos este ejercicio, porque no nos vamos a detener eternamente a preocuparnos de que desarrolle control de cabeza para pasar a los otros ejercicios, porque en la medida en que también pasemos a los otros ejercicios, también la cabeza va a requerir estabilidad y se va a ir activando la musculatura y va reaccionando y se va a ir desarrollando también el control de la cabeza, ¿ya? Pero sí, ahí dándole al menos este ejercicio con esa tomada permite darle un poco de estabilidad a su cabeza, ¿ya? Eso. Última pregunta, ¿ya? Y con esta ya vamos a ir terminando. Si mi hija aún no afirma bien la cabeza, pero tiene 6 meses, ¿puedo hacer estos ejercicios? Creo que es la misma que ya estaba respondiendo, ¿ya? Entonces, si aún no afirma la cabeza, integrémoslos con cuidado. No tanto los que tienen rotación, pero sí ese de ir hacia la extensión e ir hacia la flexión. Y con la tomada en que yo les decía que tomamos un brazo y que con nuestro antebrazo también ella puede sostener su cabeza ahí en el caso de que pierda el control. ¿Ya? Porque la idea es que no le demos el control, que no le estemos afirmando la cabeza, sino que le permitamos a ella tratar de controlarla y en el caso de que se caiga su cabeza, que tenga un punto de apoyo, para que no colapse bruscamente hacia abajo. ¿Ya? Eso. Espero que haya
servido la charla para aclarar bastantes cosas, que haya quedado todo bien explicado, ¿ya? La charla va a quedar grabada y se va a subir al canal de YouTube. Así que si tienen alguna duda o consulta, cuando lo quieran ver de nuevo, lo pueden ir escribiendo en los comentarios también del YouTube, ¿ya? Y desde ahí vamos a estar también contestando. Así que eso, esperar que haya sido de utilidad, ¿ya? Y nos veremos en otra ocasión, ¿ya? Chao, que estén bien. Nos vemos.